Buenos días, hermanos. Hoy vamos a seguir con la serie de las falsas doctrinas. Tenemos la segunda parte del papado, entre el miedo y la negación de las escrituras. Padre Santo, ponemos hoy, Señor, esta palabra en tus manos, Señor, para que sea ella reconfortándonos, Señor, llenándonos de valor, Señor. Padre, haznos soldados, Señor, tuyos, Padre. Que nuestras armas, Señor, sean la oración y tu palabra, Señor. Quítanos, Señor, toda cobardía y todo temor ante el mundo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Acompáñenme por favor a Mateo 5, versículo 11 y 12. A nosotros nos han enseñado las falsas iglesias que cuando llegamos al Evangelio, las puertas de la tierra se nos abren y entonces todo el oro cae en nuestras manos, las esmeraldas, el petróleo, ¿sí? Pero los verdaderos cristianos lo que buscamos es que se nos abran las puertas del cielo. Amén. Mateo nos dice lo siguiente: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, dijo el Señor, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando nosotros leemos esta palabra del Señor, vemos que lo que vamos a tener los verdaderos cristianos en esta tierra son persecuciones. No hay un verdadero cristiano que haya muerto, ¿cierto? Que haya muerto triste porque no fue perseguido. Por lo general los verdaderos cristianos han sido perseguidos, muchos asesinados, ¿cierto? Y aún en la tortura todos han muerto con una sonrisa en sus labios. Han muerto dándole gracias al Dios del cielo. Cuando nosotros vemos esto, lo primero que nosotros pensamos es: ¿por qué son perseguidos? Primero, ¿por qué son detectados los cristianos? Cuando nosotros leemos los hechos de los primeros cristianos, la historia de Roma, nos encontramos con varias cosas. La primera, todos los cristianos promulgaban el Evangelio. La segunda, a todos los cristianos se les notaba el Evangelio, ¿sí? Entonces el que había sido borracho, ladrón, adúltero, mentiroso, ¿cierto?, se apartaban de su pecado y mostraban su nuevo nacimiento. Entonces eran muy fácil identificables en el antiguo imperio romano. Cuando los llevaban a los templos, eran más fácil identificables. ¿Por qué? Porque se negaban a arrodillarse ante los ídolos, se negaban a arrodillarse ante la imagen del César, ¿sí? Y cuando les preguntaban que por qué lo hacían, su respuesta es que ellos solo se arrodillaban ante el Dios de los cielos, ante el único y verdadero Dios. Acompáñenme a Mateo 10, 22. Los cristianos siempre somos una piedra en el zapato. Somos una piedra en el zapato para los poderosos. Somos una piedra en el zapato para los pecadores. Somos una piedra en el zapato para los incrédulos, ¿cierto? Y siempre nos dicen lo mismo: es que usted no tiene otro tema de qué hablar, ¿sí? Entonces, en la otra de mis estudiantes, en una salida de campo, me encontré con alguien en la mesa y me decía: pero profe, es que esas preguntas que usted le hace a la gente, no la acabo de saludar y ya le estaba preguntando: ¿y si usted se muere? Sí, entonces pues eso le genera a la gente sorpresa, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice Mateo? Por esas preguntas que nosotros hacemos nos dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Eso es lo primero que nos dice. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo:
deje la mentira, deje el pecado, mire que usted está en unión libre, está pecando, mire que usted no está trabajando honestamente, está pecando, mire que usted está dudando, está pecando. Entonces cuando uno comienza a hablarle a la gente del pecado, lo primero que nos hacen es aborrecernos. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Cuando nosotros entendemos que nuestra recompensa no está en la tierra, que por el contrario nos tenemos que apartar de todo lo que nos da el mundo, ¿cierto? Ahí es cuando podemos entender el verdadero evangelio. Mientras le tengamos miedo a los hombres, mientras le tengamos miedo al que dirán, ¿sí? Ahorita mientras oraba me acordaba que a mi hermano Oscar lo echaron de un trabajo por honrado. ¿Cómo así que alguien no puede echar de un trabajo por honrado? ¿Sí? Le dijeron, mire capitán, es que ese informe que usted da hace que la empresa pague un robo que hubo y no lo va a pagar la aseguradora, entonces cámbielo. Él dijo, no, pues ese es el informe, eso sucedió, yo no lo puedo cambiar. Es más, me acuerdo que él me contaba que dijo, ya me había equivocado en el pasado, recibí muchas órdenes que acaté y pequé, no voy a seguir pecando. ¿Cuál fue la solución? ¿Cuál fue el resultado? Perdió su empleo. Sí, casi un año de prueba ante Dios. Sí, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sí, no le diga que el homosexualismo es pecado. No, mire, firme ese proyecto sin ningún problema. Cambie este numerito. Y uno a veces, por no llevar la contraria, por el temor a los hombres, terminamos ofendiendo a un Dios 3 veces santo. ¿Sí? Acompáñenme por favor a Juan 16:2. Nos dice la palabra del Señor: os expulsarán de las sinagogas. A los verdaderos cristianos los van a expulsar de todos lados, del trabajo, del primer lugar donde los van a echar es del grupo de amigos. ¿Sí? Es que si ve, vamos a hacer una reunión, no, pues ¿para qué le decimos a Javier? Ese ya no va, no, que se volvió cristiano. Que hay un paseo de la empresa, del trabajo, entonces ya comienzan las faltas. ¿Y a quién le decimos? Hacen y le digan que ese no va por allá. Sí, y si va, no se hace en nuestra mesa porque nos ponemos a beber y entonces ese como que el trago lo afecta. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno es cristiano se le tiene que notar, lo identifica y entonces comienzan a expulsarnos. Aquí hemos hablado de sobra, ¿cierto? Las veces que nos expulsan de los debates en el Face, ¿cierto? Que nos quitan, que nos eliminan, ¿sí? Pero eso es lo de menos, porque vienen otras cosas más graves. Sigamos en la parte del versículo. Y aún viene la hora, cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Esto lo vimos en la Edad Media, en donde la Iglesia Católica, ¿cierto?, con su mal llamado Santa Inquisición, asesinó a miles de millones de personas, bajo tortura, bajo la hoguera, llevó sus ejércitos hasta el otro lado del mar, ¿cierto?, en las cruzadas, y todos los soldados que iban a matar creían que lo hacían en el nombre de Cristo. Cuando mataban a un verdadero creyente, creían que lo hacían en el nombre de Dios. ¿Sí? ¿Qué nos dijo el Señor? Ama a tu enemigo. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. Ora por quienes os persiguen. No nos dijo mata a tu enemigo, ¿cierto? Nos dijo ora por quienes nos persiguen. Ama a tu enemigo. Eso es lo que nos llama el Señor. Acompáñenme a Romanos 8:35 y 36. Cuando nosotros caminamos en los caminos del Señor, cuando de verdad nos enamoramos de Dios, cuando el Señor nos aumenta el amor por Él, cuando el Señor nos aumenta, ¿cierto?, la fe, vienen cosas maravillosas. La otra vez nosotros comentábamos y Marco lo comentaba, ¿sí? A veces uno dice,
Y si me fuera a la iglesia, ¿a dónde me iría? ¿Para dónde me iría? ¿Cuál camino cogeríamos? Y entonces Romanos 8, 35, 36 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahí es en donde uno dice: ¿cómo me voy a apartar del Señor? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Cuando uno ama al Señor, nada nos separa del Señor, ni la tribulación, ni las angustias, ni las persecuciones, ni las hambres. Ay, ¿cómo así? Luego un hijo de Dios va a sufrir hambre, luego no va a ser prosperado. El Señor nos mide y nos prueba de muchas formas, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas en el matadero. Eso es lo que se pregunta el Señor, el verdadero cristiano, perdón. ¿Qué me separará del amor de Cristo? No, nada, nada. Entonces dijo Pedro: Señor, combatiremos por ti. Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y entonces otros: no, yo amo al Señor, yo amo al Señor. No, pues que mañana tengo parcial y no puedo orar. No, es que tengo una reunión de unos amigos y pues yo no puedo ir el jueves a la oración. No, es que me salió un paseo y entonces yo no puedo ir el viernes, sí, el domingo a la iglesia. Sí, todos sabemos que todos tenemos vacaciones y que a veces descansamos, pero yo no entiendo cómo uno puede descansar del Señor. Si nosotros nos vamos de vacaciones, el domingo sigue siendo el día del Señor. Ah, que no estamos en la iglesia, pero si estamos tenemos que estar orando, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que nosotros todo lo contrario. ¿Qué nos separa el amor de Cristo? Cualquier cosa. Un compromiso social, una ida al cine, ¿cierto? No, es que yo estoy cansado, es que estoy como agripado, entonces yo no voy a la reunión el domingo, yo no voy a la reunión, no, es que para ir a contaminar, para ir a agripar a mis hermanos, entonces yo no voy, ¿sí? Y entonces uno dice: ¿qué nos separa el amor de Cristo? Cualquier cosa. Amamos al Señor, porque el Señor nos ama, porque el Señor dio su vida por nosotros, sufrió latigazos, humillaciones, escupitazos, ¿cierto? La corona de espinas, la crucifixión, ¿sí? Pero nosotros no vamos porque se nos hace un poquito tarde. Es que ya vamos a llegar tarde, ¿ya para qué vamos? ¿Sí? Acompáñenme por favor a Mateo 10, 17 al 18. Mateo 10, 17 al 18. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seráis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Guardaos de los hombres. No, es que él es mi amigo, yo confío muchísimo en él. Es que yo confío en mi amiga, ¿cierto? Nosotros confiamos en todo el mundo, hacemos alianzas. En economía se llaman alianzas estratégicas, ¿cierto? ¿Con quién hacemos alianzas? Con el demonio, ¿sí? Es que no podemos permitir el matrimonio homosexual. Eso es cierto, no lo podemos permitir. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Predicar y arrodillarnos a orar. Señor, Señor, mira lo que está pasando en nuestra nación. Pero ¿vamos a hacer marchas? No. ¿Vamos a salir con pancarta a decir homosexuales miserables? No. Nosotros oramos por ellos y les predicamos. Nosotros no tenemos por qué ofender a nadie. Miren Amén. Lo que terminaban esas marchas, ¿sí? Los que supuestamente en el nombre de Dios terminaban ofendiendo a los demás. Nosotros no. ¿Quién es el que va a juzgar? El Señor. Nosotros no juzgamos a nadie, nosotros no castigamos a nadie, nosotros predicamos, ¿cierto?, a Cristo crucificado, predicamos acerca del pecado,
pero nosotros no tenemos por qué ofender a nadie, y mucho menos asociarnos con nadie. ¿Sí? Entonces nos dice la palabra de Dios: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Si hemos dado alguna causa por la cual ser azotados o ser perseguidos, o vivimos igual que todo el mundo. Como decía alguien, somos cristianos 007, secretos, nadie sabe. Sí, en la salida de campo pues tenía que llevar a mis estudiantes a un templo pagano, miramos la arquitectura y entonces también comenzamos a mirar toda la simbología. Yo les demostraba que toda la simbología, ¿cierto?, era al dios Sol, todo. Sí, mire los rayos, mire los santos, mire esto. Y entonces una niña, la más rebelde, la más pataletosa, la más grosera: ay, cierto, profe, que sí, no, mire eso. Es más, ella me mostró un triángulo que yo no había visto allá, el triángulo masón, sí, en una de las pinturas. Y yo: ay, ¿tú por qué te diste cuenta? No, es que yo también soy cristiana. ¿De verdad? ¿En serio? Mi niña, pero no se te nota. Por eso vamos a ser azotados, por seguir al mundo. Vamos a ser azotados, por preocuparnos por quedar bien ante la gente. Vamos a ser azotados, ¿cierto?, por ser comprensivos ante el pecado. Yo dejaría la pregunta, pero yo creo y espero que ninguno de nosotros sea una sorpresa para los demás, que cuando uno cuente que uno es cristiano le digan: ¿de verdad? ¿De serio? Sí. Eso es triste, lamentable. Uno espera que alguien cristiano dé ejemplo, ¿sí? Que estamos en la caminata dura, entonces el cristiano: ay, Señor, fortaléceme, ya vamos a llegar, profe, miren eso tan lejos. Sí, porque así en el mundo también nos medimos, pero no, ¿cierto? Nos confundimos. Es que yo a veces digo: ay, ya pareciéramos los gringos en las zonas boyacenses, ¿cierto?, que se pone en ruana y se pone el gorro y mide 2 metros y es blanco y mono. Entonces, mire, gringo, ya pudiéramos nosotros hacer lo mismo, que nosotros nos disfrazáramos de mundo, pero por donde camináramos: ay, el cristiano, es que mire que yo, porque se encuentra, pues que no hizo esto, no hizo lo otro, no hizo esto, sí se mantuvo firme, pero no, nos mimetizamos y nadie se da cuenta, nadie nos encuentra. Sí. Acompáñenme por favor a Marcos 13:9. Cuando nosotros miramos estos finales tiempos, claro, uno se aterra del pecado, uno se afana de la degradación del mundo, ¿sí? Pero cuando uno siente que se mueve la tierra, cuando uno siente los rumores de guerra que se están viviendo ahorita en el mundo, entonces, ¿qué hace uno? Uno no se afana, uno entiende, ¿cierto? ¿Y por qué uno entiende? Marcos 13:9. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Pero parece que... Marcos 13:9. Bueno, 19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Estamos presenciando los inicios de esos tiempos de tribulación, pero para eso también nos tenemos que preparar. Cuando nosotros vemos a la gente preocupada, que mire tanta pobreza, que mire el paro de maestros, que mire la crisis, entonces, ¿qué hay que hacer? Predicar, orar. ¿Sí? Ustedes no se imaginan en estos tiempos de crisis cuánto he peleado con mi antiguo hombre de: uy, una marcha, hay que ir a marcha. No, ¿por qué ir a la marcha?
que me mandaron tal mensaje. No, yo no tengo por qué reproducir. Si no tengo tiempo para enviar mensajes sobre Cristo, no me voy a poner a enviar mensajes sobre la marcha, ni sobre la explotación, ¿cierto? Ya sabemos que está la consecuencia del pecado. ¿Qué nos toca hacer? Pues negarnos a nosotros mismos, arrodillarnos a pedirle al Señor, ¿cierto? Que le dé sabiduría a las personas, a los negociadores, ¿sí? Pero ya sabemos que esto, mientras no cese el pecado, esto va a aumentar día tras día. Que miren a Venezuela. No, pues miren lo que pasa en el Chocó, en Colombia. ¿Para qué miramos al vecino? ¿Sí? ¿Y qué hay que hacer por Venezuela y por Colombia? Orar. Entonces por ahí veía un video de un pastor cristiano. Es que el socialismo, entonces nos vamos a oponer a Maduro. Y entonces aquí nos vamos a oponer al presidente. Es que el capitalismo, los verdaderos cristianos sabemos que el capitalismo y el socialismo son las armas del demonio que está mirando con cuál va a ser el gobierno del fin del mundo. Amén. ¿Y con cuál no va a ser el gobierno del fin del mundo? Pues los va a mezclar a los dos. Sí, en la Segunda Guerra Mundial se les llamó nacionalsocialismo. Sí, y era una mezcla entre capitalismo y socialismo. Sí, capitalismo por unas cosas y control del Estado por las otras. Entonces nosotros nos vamos a angustiar. No, ya sabemos que viene tribulación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecernos en el Señor. ¿Y por qué nos tenemos que fortalecer en el Señor? Porque cuando esas cosas pasen y nosotros seamos notorios, van a comenzar las persecuciones. Sí, yo no me imagino los cristianos modernos diciendo: sí, somos cristianos, entonces ojalá tengamos heridas leves, ojalá no nos duela, como vamos a leer ahorita, ojalá no nos persigan. Somos cristianos, ¿qué nos va a suceder? Vamos a ser perseguidos, nos van a echar de los trabajos, ¿cierto? Nos van a quitar las propiedades. Es más, cuando yo leía todo esto, yo decía: ¿somos verdaderos cristianos? Sí, yo sé que a ninguno nos gusta una enfermedad, y la enfermedad nos parece terrible. Pero ¿qué hacemos los cristianos cuando nos da una enfermedad? El verdadero cristiano se aferra al Señor, se aferra y le dice: Señor, auméntame la fe, Señor, auméntame la fe, y llora, ¿cierto? Y el otro cristiano, ¿qué hace? Yo como que no vuelvo a la iglesia. ¿Y yo para qué voy? Si me enfermé. Sí, una hermana mía decía: pero tanto que yo le he orado al Señor, y mire. Y es que le he orado con fe. Le hemos pedido al Señor con fe. ¿Qué sucede cuando viene una enfermedad o cuando quedamos desempleados? Es el momento de orar más, de arrodillarnos al Señor, de rogarle, de suplicarle que nos aumente la fe cada día más, que nos aumente la fe. Y el Señor, en su santa voluntad, tiene dos opciones: o nos sana y lo glorificamos, o nos lleva y lo debemos glorificar más. Amén. ¿Qué tenemos que hacer cuando un hermano de la iglesia se muere? La única preocupación que debemos tener es si se había arrepentido de verdad. ¿Su arrepentimiento era genuino? Si nosotros fuéramos verdaderos cristianos, cuando un familiar de nosotros se muere en Cristo, deberíamos hacer una fiesta. Murió en Cristo, se nos adelantó, glorioso sea el Señor que lo recibió allá. Pero ¿qué hacemos nosotros? Pero era joven, ¿y por qué el Señor se lo llevó? Y lloramos. Quiere decir que no me entendió el Evangelio. Lloremos por nuestros hermanos, por nuestros familiares y nuestros amigos que se mueren sin Cristo. Ahí sí tenemos que hacer luto. Y tenemos que rasgarnos las vestiduras y darnos látigo. Si nosotros no predicamos, ahí sí entristezcamos. Claro, debe ser duro. Nosotros, a pesar de que estamos en una iglesia apóstata, ahí nos contaba una historia. Sí, y se le murió la nieta, y entonces ella lloró, y cuando llegó allá, porque la hija estaba en Estados Unidos cuando llegó, sí, una muchacha de 16 años o 18 años, sí, que estaba becada, ya estaba trabajando incluso con una gran empresa en Estados Unidos, y cuando fue ella a consolar a su hija, la hija estaba tranquila y dijo: el Señor me la dio, el Señor me la quitó. Y nosotros llorábamos, nosotros no entendíamos.
¿Y cómo esa tranquilidad? Ella entendía el verdadero cristianismo. El Señor me la dio y se murió en Cristo. ¿De qué la libró el Señor? No sabemos, pero está en el Señor. Es que ustedes son resignados. Pura resignación cristiana. No, eso es comprender el Evangelio. ¿Sí? De verdad, afanémonos si alguno muere en pecado. Por eso yo les digo a los que están en unión libre, eso no es de Cristo, hay que casarse. ¿Sí? No tenemos la vida comprada, el que está diciendo mentiras, el que todavía roba, el que todavía sufre, los que sufrimos de mal genio, ¿cierto? Los que sufren de malos pensamientos. Hay que arrodillarnos para que cuando nos llamen nos vayamos nosotros tranquilos y los que se queden felices, porque saben que el hermano, el familiar, su mamá, su tío, ¿cierto?, se fue en Cristo. Pero afanarnos, no, y mire, entonces ahora ¿qué hacemos? Si ve, yo yendo a la iglesia todos los domingos y me dio tal enfermedad. Puede reclamarle el vaso al alfarero. ¿Qué hay que hacer? Hay que orar. Hay que pedir más fe, más fe, más fe. Eso es lo que nos dice el Señor. Acompáñenme por favor a Hebreos 11, 36 y 37. Nos dice la palabra del Señor. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de la espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Y qué decían cuando les pasaba todo esto? Alabado sea Dios, ahora sí hemos alegrado a nuestro Señor. Avancemos un poquito, primera de Pedro 4, 12, 16. Una y otra vez la palabra del Señor nos advierte, una y otra vez. ¿Sí? No nos dice que vamos a tener carro último modelo, ni apartamento fino, ni que vamos a vivir en los mejores estratos, no. La palabra del Señor que le dice a los cristianos: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué a mí me van a echar del trabajo? ¿Y por qué a mí me van a echar a la cárcel? Aquí nos dice claramente: no os sorprendáis como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Ahora sí los evangélicos se volvieron locos. Se van a gozar porque los van a apedrear, porque los van a echar a la cárcel. ¿Sí? El mundo no entiende esta lógica. ¿Y por qué no la entiende? Porque no es la lógica del mundo, es la lógica de Dios. Sigue ahí el versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Amén. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros, es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Si a uno lo echan de la empresa por pervertido, por mentiroso, por ladrón, llore y pida perdón. Pero si a usted lo echan por cristiano, glorifique a Dios por ello. Amén. Si lo bajan del bus porque usted está predicando, si lo insultan, si cuando usted vaya a la 63,13 a frente, ¿cierto? Y llega la hermana con el megáfono y les dice idólatras, ¿cierto? Y salen enojados, ¿qué hay que hacer?
Glorifiquen a Dios por ello. Amén. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Ay, es que creo en Dios, alabado sea el Señor, sino que también padezcáis. Hemos padecido por la causa de Cristo. Hemos logrado al menos apartarnos de la mayoría de nuestros pecados. Ah, pero es que yo cómo voy a dejar de ir a rumbear. Es que yo cómo voy a dejar. Y nos duele. ¿Y cómo me voy a apartar de mis amigos? ¿Y cómo me voy a apartar del otro grupo? ¿Y cómo nos duele? No, si de verdad nosotros queremos, ¿cierto?, que podamos creer en Cristo, que se nos conceda el amar a Cristo, también tenemos que estar dispuestos a padecer por Cristo. Coge tu cruz y sí. No le dijo, coge tu profesión, coge tu BMW, ¿cierto? Coge tus sueños, tus esperanzas. No, coge tu cruz y sí. Apártese de lo que usted más ama. En serio, usted no se imaginan todo lo que yo he sufrido estos días con los paros. ¿Sí? Y hay marcha. No, yo no tengo dinero. Claro. Yo que era lo que más amaba. ¿Quién era el que estaba allá adelante insultando a la policía, tirando la piedra, todas esas cosas? Y hoy, no, yo no tengo que ir por allá. Señor, todo está en tu santa voluntad. Sí, que no nos van a aumentar el sueldo. Señor, tú provees. Sí. Pero si no estamos dispuestos a padecer persecución, es porque estamos en el lugar equivocado. Acompáñenme a Lucas 21:12. Perdón, Lucas 21:12. Sí, 21:12. ¿Cuántas citas y eso que no están todas las de persecución? ¿Qué tal leyéramos todas? ¿Cierto? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Mire todo lo que nos ha dicho el Señor. Sí, los van a latigar, los van a matar, los van a despedazar, eso es lo que nos están diciendo. Acuérdense, no les están diciendo, oh, tú eres un gran triunfador, ¿cierto? Hechos 24:5. ¿Cuándo podrán decir esto de nosotros? ¿Cuándo realmente podrán decir esto? Estaban hablando, sin mal no estoy, de Pablo. Y estaban diciendo, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, además por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Hermanos, ¿dónde está el cabecilla de esta secta? Alabado sea el Señor. Sí. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver todo esto con el Papa? ¿Qué tiene que ver todas estas citas donde nos van a perseguir, donde nos van a cerrar, donde nos van a judicializar, donde vamos a tener tribulación, donde vamos a ser perseguidos por los jueces, donde vamos a tener todos estos sufrimientos? Comillas. Y entonces aquí habla el Papa de turno, el anticristo de turno. Mira, la vida está en manos de Dios. Yo le dije al Señor, vos cuidame, pero si tu voluntad es que yo muera o que me hagan algo, te pido un solo favor, que no me duela, porque yo soy muy cobarde para el dolor físico, declaró Francisco en la revista La Cárcova News, que se produce en una Villa Miseria de Buenos Aires. ¿Está dispuesto a morir por Cristo? Alguien que anda en un carro blindado,
con cientos de escoltas, está dispuesto a sufrir por Cristo. Los pastores de las falsas iglesias, ¿cierto?, que andan con escoltas, que se ganan miles o se ganan millones de pesos al mes, están, el inconsciente, están dispuestos a morir por Cristo. Todos los de la teología de la prosperidad están dispuestos a morir por Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a morir por Cristo? ¿Qué fue lo primero que nos dice el Señor? Acompáñame a 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. ¿Ustedes quieren escuchar de verdaderos cristianos? Hablamos de los verdaderos cristianos. Vamos a hablar de los verdaderos cristianos. Ignacio de Antioquía, 108 después de Cristo, escribió a la iglesia de Roma exhortándoles para que no emplearan medio alguno para liberarle de su martirio. No muevan palancas, quédense quietos, me capturaron. Él le dijo, contraten los mejores abogados. Usted a quien conoce, mueva sus influencias. No. Escribió a la iglesia de Roma exhortándolos para que no emplearan medio alguno para liberarle su martirio. No fuera que le privaran de aquello que más anhelaba y esperaba. Dijo, ahora comienzo a ser discípulo. Nada me importa de las cosas visibles o invisibles, para poder solo ganar a Cristo. Que el fuego y la cruz, que manadas de bestias salvajes, que la rotura de los huesos y el desgarramiento de todo el cuerpo, y que toda la milicia del diablo vengan sobre mí. Sea así, solo así puedo ganar a Cristo Jesús. E incluso cuando fue sentenciado a ser echado a las fieras, tal era el ardiente deseo que tenía de padecer, que decía, cada vez que oía rugir a los leones, decía, soy trigo de Cristo, voy a ser molido con los dientes de las fieras salvajes, para que pueda ser hallado puro. Felicítate, una ilustre dama romana, de una familia de buena posición. Yo voy a leer esto porque digamos que los pobres están acostumbrados a sufrir, pero los ricos siempre han buscado una vida cómoda, y la mayoría de los mártires que nos hablan en este libro, de los mártires de Fox, nos hablan de algunas personas de clases altas. Una ilustre dama romana de una familia de buena posición y muy virtuosa era una joven devota cristiana. Tenía 7 hijos a los que había educado con la más ejemplar piedad. Enero, el mayor, fue flagelado y prensado hasta morir con pesos. Félix y Felipe, que le seguían en edad, fueron descerebrados con garrotes. Silvano, el cuarto, fue asesinado siendo echado a un precipicio. Y los 3 hijos menores, Alejandro, Vital y Marcial, fueron decapitados. La madre fue después decapitada con la misma espada de los otros. A la madre la pusieron a presenciar todo el sacrificio de sus hijos y no pronunció una palabra. No pronunció una palabra. ¿Por qué? Porque sabían para dónde iban sus hijos. ¿Qué haría una de las madres cristianas modernas? No. Yo creo que iría ya a quitarle las armas a los asesinos, ¿cierto? Cuando nosotros vemos los falsos cristianos que dicen que adoran a María porque el Señor sufrió, sí, el Señor sufrió, y sufrió terrible, además porque era Dios y tenía todo el poder para no sufrir, pero dicen que adoran a María porque vio el sufrimiento y el padecimiento de nuestro Señor. Entonces adoramos a Felicítate. ¿Sí? Fueron 7 hijos. 7 hijos. ¿Quién le dio el valor a ella?
El Señor, el Señor. Pedro, un joven muy atractivo tanto de físico como por sus cualidades intelectuales, fue decapitado por rehusar sacrificar a Venus. En el juicio declaró, está ante el juicio. ¿Qué dijo él? No, mentira, me equivoqué. Estoy atónito de que sacrifiquéis ante una mujer tan infame, cuyas abominaciones son registradas por vuestros mismos historiadores, y cuya vida consistió de unas acciones que vuestras mismas leyes castigarían. No, al verdadero Dios ofreceré yo el sacrificio aceptable de alabanzas y oraciones. Al oír esto, Óptimo, procónsul de Asia, ordenó al preso que fuera estirado en la rueda de tormento, rompiéndole todos los huesos, y luego fue enviado a ser decapitado. Mire todo lo que sufrían los verdaderos cristianos. Y estaban enfrente al tormento y no renegaban de Dios. Es más, cantaban salmos e himnos. ¿Qué hacen los pastores del presente frente a los presidentes? ¿Qué hacen nuestros pastores en el presente frente a los presidentes, a los candidatos presidenciales? Los llevan allá a sus altares, les ceden el espacio el domingo, ¿cierto? Miremos qué hizo Lorenzo, un pastor. Nos dice lo siguiente: acerquémonos al fuego del martirizado Lorenzo, para que nuestros fríos corazones sean por él hechos arder. El implacable tirano, sabiendo que no solo era ministro de los sacramentos, sino que también era el que manejaba las riquezas de la iglesia, se prometía una doble presa con el arresto de una sola persona. Primero, con el rastrillo de la avaricia, quería conseguir para sí mismo el tesoro de los cristianos pobres. Luego, con el feroz viento de la tiranía, para agitarlos y perturbarlos, agotarlos hasta el máximo. Con un rostro feroz y cruel semblante, el codicioso lobo exigió a Lorenzo que le dijera en dónde había repartido las riquezas de la iglesia. Este, pidiéndole 3 días de tiempo, prometió declarar dónde podía conseguir el tesoro. Mientras tanto, hizo congregar una gran cantidad de cristianos pobres. Así, cuando llegó el día en que debía de dar su respuesta, el perseguidor le ordenó que mantuviera fiel su promesa. Entonces el valiente Lorenzo extendió sus brazos hacia los pobres y dijo: estos son el precioso tesoro de la iglesia. Estos son verdaderamente el tesoro, aquellos en los que reina la fe en Cristo, en los que Jesucristo tiene su morada. ¿Qué joyas más preciosas puede tener Cristo que aquellos en quienes ha prometido morar? Porque así está escrito: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Y también, por cuanto lo que hiciste a uno de estos mis pequeños, de mis hermanos, a mí me lo hiciste. ¿Qué mayores riquezas puede poseer Cristo, nuestro Maestro, que el pueblo pobre en quien quiere ser visto? Oh, ¿qué lengua puede expresar el furor y la rabia del corazón del tirano? Ahora pateaba, echaba furioso las miradas, gesticulaba amenazante, se comportaba como un enajenado, sus ojos echaban fuego, la boca espumaba como la de un jabalí, y mostraba los dientes como un infernal mastín. No se podía llamar ahora un hombre racional, sino más bien un rugiente y reclamante. ¡Encender el fuego!, él gritó. ¡No ahorréis leña! ¿Ha engañado este villano al emperador? Fuera con él, azotadle con látigos, sacudidlo con varas, golpearle con los puños, descerebrarlo con garrotes. ¿Se burla este traidor del emperador? Pellizcadlo con tenazas ardientes, ceñidlo con placas candentes,
sacad cadenas más fuertes y tridentes y la parrilla de hierro, al fuego con él, atad al rebelde de manos y pies, y cuando la parrilla esté al rojo vivo, echarlo en ella, asadlo, moverlo, agitadlo, bajo pena de nuestro mayor desagrado, que cada uno de vosotros los verdugos cumpla su misión al pie de la letra. No se arrodilló ante el poder. Le dijo que era un tirano, que era un avaro, y mostró cuál es la verdadera riqueza de la iglesia. La verdadera riqueza de la iglesia son los pobres de corazón, los pobres, los miserables que han dado su vida a Cristo. En el año 286 de Cristo tuvo lugar un hecho de lo más notable. Una legión de soldados. En nuestro país, cuando los falsos positivos, que asesinaban a los pobres, ¿cierto? Y los uniformaban y los fusilaban, y entonces le preguntaban a los soldados que por qué lo habían hecho, y qué decían los soldados: me dieron la orden. Ahora estamos hablando del año 286, en donde los soldados tenían que ser más fieles al César. Una legión de soldados que consistía de 6.666 hombres estaba totalmente constituida por cristianos. Esta legión era llamada la Legión Tebana, porque los hombres habían sido reclutados en Tebas. Estuvieron acuartelados en Oriente hasta que el emperador Maximiliano ordenó que se dirigieran a las Galias para que le ayudaran con los rebeldes de Borgofia. Pasaron los Alpes, entraron en las Galias a las órdenes de Mauricio, de Cándido y de Exupilio, sus dignos comandantes, y al final se reunieron con el emperador Maximiliano. Para este tiempo, el emperador ordenó un sacrificio general al que debía asistir todo el ejército. También ordenó que se debía tomar juramento de lealtad y al mismo tiempo que se debía jurar ayudar a la extirpación de los cristianos en las Galias. Alarmados ante las órdenes, cada uno de los componentes de la legión tebana rehusó de manera absoluta sacrificar o tomar los juramentos prescritos. Eso enfureció totalmente a Maximiliano, que ordenó que toda la legión fuera diezmada, esto es, que se seleccionara a uno de cada 10 hombres y matarlo a espada. Habiéndose ejecutado esta sanguinaria orden, el resto de los soldados permanecieron inflexibles. Teniendo lugar una segunda decimación, y uno de cada 10 hombres de los que quedaban vivos fue muerto a espada. Este segundo castigo no tuvo más efectos que el primero. Los soldados se mantuvieron firmes en su decisión y firmes ante sus principios, aunque por consejo de sus oficiales hicieron una protesta de fidelidad a su emperador. Se podría pensar que esto iba a ablandar al emperador, pero tuvo el efecto contrario, porque encolerizado ante la perseverancia y unanimidad que demostraban, ordenó que toda la legión fuera muerta, lo que efectivamente fue ejecutado por las otras tropas, que los despedazaron con sus espadas el 22 de septiembre del año 286. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a dar por nuestro Señor? ¿Qué estamos dispuestos a entregar por nuestro Señor? Sebastián, un célebre mártir, había nacido en Narbona, en las Galias, y después de llegar a ser oficial de la guardia del emperador en Roma, se convirtió a un verdadero cristianismo en medio de la idolatría. Sin dejarse seducir por los esplendores de la corte, sin mancharse por los malos ejemplos e incontaminado por las esperanzas de ascenso, rehusando caer en el paganismo, el emperador lo hizo llevar a un campo cercano a la ciudad llamado el Campo de Marte, y que allí le dieran muerte con flechas. Ejecutada la sentencia,
algunos piadosos cristianos, acudiendo al lugar de la ejecución para dar sepultura a su cuerpo, se dieron cuenta entonces que había señales de vida. Lo llevaron de inmediato al lugar seguro y en poco tiempo se pudo recuperar. ¿Saben qué hizo después de la recuperación? Se preparó para un segundo martirio, porque tan pronto como pudo salir, se puso intencionalmente en el camino del emperador, cuando éste subía hacia el templo, y lo reprendió por sus muchas crueldades e irracionables perjuicios contra los cristianos. Diocleciano, cuando pudo recobrarse de su asombro, ordenó que a Sebastián fuera arrestado y llevado a un lugar cerca a palacio y golpeado hasta morir. Estos son los verdaderos cristianos. No solo se apartan del pecado, de las comodidades, sino que apenas se recupera de sus heridas, va ante el emperador, no a arrodillarse, sino a decirle lo terrible, lo cruel y lo perverso que era. Víctor era un cristiano de buena familia en Marsella, en Francia. Pasaba gran parte de la noche visitando a los afligidos y confirmando a los débiles. Esta piadosa obra no la podía llevar a cabo durante el día de manera consonante por su propia seguridad. Gastó su fortuna en aliviar las angustias de los cristianos pobres. Finalmente fue arrestado por edicto del emperador Maximiliano, que ordenó que fuera atado y arrastrado por las calles. Durante el cumplimiento de la orden, fue tratado con todo tipo de crueldades e indignidades por el enfurecido populacho. Los primeros que nos van a tirar piedra son aquellos a quienes les vamos a predicar. Siguiendo inflexible, su valor fue considerado como obstinación. Se ordenó que fuera puesto al potro, y él volvió sus ojos al cielo, orando a Dios que le diera paciencia, tras lo cual sufrió las torturas con la más admirable entereza. Cansados los verdugos de atormentarle, fue llevado a una mazmorra. En este encierro, convirtió a sus carceleros, llamados Alejandro, Feliciano y Longino. Enterándose el emperador de esto, ordenó que fueran ejecutados de inmediato, y los carceleros fueron por ello decapitados. Víctor fue de nuevo puesto al potro, golpeado con varas sin misericordia, y de nuevo echado a la cárcel. Al ser interrogado por tercera vez acerca de su religión, perseveró en sus principios. Trajeron entonces un pequeño altar y le ordenaron que de inmediato ofreciera incienso sobre él. Enardecido de indignación ante tal petición, se adelantó valientemente y con una patada derribó el altar y el ídolo. Esto enfureció de tal manera a Maximiliano, que estaba presente, que ordenó que el pie que había golpeado el altar fuera inmediatamente amputado. Luego, Víctor fue echado a un molino y destrozado por las muelas del mismo en el 303. 3 veces torturado, y las 3 veces le preguntaban y se mantenía fiel y firme. Y nosotros no nos podemos apartar de las comodidades, y nosotros blasfemamos el nombre de Dios ante una enfermedad, ante un problema. Nos negamos a abandonar el pecado. Volvamos al tema. Alguien que le tiene miedo al dolor, alguien que le teme a quitar sus comodidades, en verdad puede ser el vicario de Cristo en la tierra. ¿Acaso el vicario de Cristo en la tierra podría afirmar lo siguiente? Comillas: muchos de ustedes no pertenecen a la Iglesia Católica y otros no son creyentes, pero respetando las conciencias de cada uno, os doy mi bendición, sabiendo que cada uno de nosotros somos
hijos de Dios. ¿Alguien así puede ser aborrecido por el mundo? ¿Sabe por qué el mundo lo ama? Sí. Acompáñenme a Hechos 4:12. Mientras unos fueron martirizados, torturados, despedazados, los que se llaman los vicarios de Cristo se congracian con el mundo y con el pecado. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Y en ningún otro hay salvación, Amén. porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted no cree en Cristo, es una criatura del Señor, pero no es hijo del Señor. No nos digamos mentiras, no le digan mentiras a la gente. Por eso es que la gente se pervierte, por eso es que la gente se pierde, porque le dicen tranquilo, no hay problema, siga haciendo lo que usted quiera, sígale. ¿Qué hizo el que acabamos de leer, Víctor? Cogió el altar de los ídolos y lo pateó. Y aquí le están diciendo, tranquilo, siga amando a los ídolos. Ese es el llamado que le hace el supuesto vicario de Cristo en la tierra. ¿Y qué nos dice 1 Timoteo 2:5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Solo hay un camino, solo hay un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero ¿qué nos dice este líder? Solo la mística simple del mandamiento del amor, constante, humilde y sin pretensiones de vanidad, pero con firmeza de sus convicciones y su entrega a los demás, podrá salvarnos. Efesios 2:8 y 9, una que nunca hemos leído en esta iglesia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y todavía nos dicen que nosotros somos exagerados, somos intolerantes, cuando decimos que la Iglesia Católica es la madre de las abominaciones de la tierra, la madre de las rameras. ¿Qué ha hecho el Papa? Venderse al mejor precio, al mejor postor, engañar a la gente, llevarlos a la perdición, llevarlos al infierno. ¿Qué nos dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La única forma de ser salvos es mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No es por obras. ¿Que las obras confirman nuestra fe? Es cierto. Lo que nos dice Santiago es eso.
las obras, la fe es una mentira. Yo tengo fe, yo creo y producto de mi fe actúo y demuestro las obras, pero las obras no me salvan. Las obras lo que muestran es mi fe. Pero que nos vengan a decir que si yo ayudo al vecino, así no crea en Dios, soy salvo, me están llevando al infierno. Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Todos los mártires fueron al cielo, no porque hayan muerto martirizados. Ellos no se entregaron para decirle: Señor, voy a morir para que me salves. No. Ellos fueron martirizados por su fe. Y fueron salvos por su fe. Si no los hubieran martirizado, habían sido salvos, porque lo que los llevaba al cielo era la fe y la fidelidad en Cristo Jesús. O el vicario de Cristo podría decir lo siguiente: Dios quiere a todos sus hijos, estén como estén, y tú eres hijo de Dios, y por eso la iglesia te quiere y te acepta como eres. Cierro comillas. Fueron las palabras de Francisco en conversación telefónica con Diego Neira Lejarraga, un transexual español de 48 años, católico y practicante, para citarle a él y a su novia Macarena a un encuentro privado en el Vaticano. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? 1 Corintios 6, 9 al 10. Primera de Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El verdadero vicario de Cristo debe coger a un transexual y llevarlo al arrepentimiento, llevarlo aquí, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra del Señor? El que robaba, que no robe más. Acordémonos que aquí adelantico la palabra del Señor nos decía: y esto erais, porque esto éramos nosotros, esto éramos fornicarios, idólatras, adúlteros, ¿cierto? Muchos tuvieron problemas de homosexualismo, ¿cierto? Se echaron con varones, otros éramos ladrones, ávaros, borrachos, todo el día maldecíamos, engañábamos. Y de eso nos sacó el Señor. Porque aquí es claro: quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué nos dice Gálatas 5, 19 al 21? Gálatas 5, 19 al 21. La palabra del Señor también nos dice que si bien todos los pecados son abominación, el pecado que se hace eso contra el cuerpo es de los más graves. El homosexualismo, el adulterio, la fornicación. No quiere decir que los demás sean menos graves, porque dice que se atenta contra el propio cuerpo. ¿Sí?
No sabéis, Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, no heredarán el reino de Dios. Hermanos, si alguno practica alguna de estas cosas, tiene que pensar si está en Cristo Jesús. Porque es muy fácil mirar la paja en el ojo ajeno. Aquí todos tenemos que mirar cómo estamos viviendo, qué vida llevamos, ¿sí? ¿Qué hacemos cada día? Y yo vuelvo a insistir, el reemplazo de Cristo en la tierra haría caer a una criatura de Dios en pecado y le diría: no te preocupes, o lo llevaría a la cruz de Cristo, le leería estos pasajes y le recordaría que si se muere, su castigo será el infierno. Y yo haría otra pregunta: ¿nuestro Señor Jesucristo nos dejaría en su reemplazo a un hombre? No. ¿A cualquiera? ¿Me dejaría en su reemplazo a mí? ¿A un hombre? ¿El reemplazo de Dios puede ser un hombre? Acompáñenme por favor a Romanos 3, del 10 al 18. Romanos 3, del 10 al 18. Eso es para los que aún nos creemos buenos. Lo primero que nos dice el Señor es: como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No teníamos temor de Dios. Si estamos acá sentados es porque el Señor nos llamó. De lo vil y menospreciado nos escogió el Señor. Acompáñenme a Jeremías 17:5. Así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. O yo tengo mi confianza en el Señor, o la tengo en los hombres. Así como también nos dice la palabra del Señor, que nadie puede amar a dos señores: o amas al Señor o amas a las riquezas. Aquí no hay términos medios. Salmo 118:8. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. El Señor no nos pudo dejar en su reemplazo a hombres. Que a los hombres nos dio una tarea, es cierto. Real sacerdocio nos dijo, y nos dijo que teníamos que predicar la palabra del Señor. Avancen ahí por favor al Salmo 146:3. El Estado del Vaticano, oiga la redundancia, es un Estado.
y como Estado tiene un presidente, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que nos dice el Señor? No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Amén. Y Isaías 2:22. Nos dice el Señor: dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? ¿De qué podemos ser los hombres estimados? ¿Somos nosotros fieles a Dios? ¿Somos nosotros perfectos? ¿Somos perfectos? En cualquier momento caemos. Por eso la palabra del Señor siempre nos dice: velad y orad para que no caigas en tentación. Nosotros todos los días batallamos contra nuestro pecado, sea el orgullo, sea el que sea, todos los días batallamos con nuestro pecado. ¿Alguien puede confiar en nosotros? ¿Nosotros podemos confiar en nosotros mismos? ¿No? ¿Quién es el que nos libra? El Señor. Y entonces el Señor, ¿a quién puede dejar en su reemplazo? ¿A quién puede dejar el Señor en su reemplazo? Acompáñenme por favor a Juan 14, 16 al 19. Juan 14, 16 al 19 nos dice la palabra del Señor: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro, ya no es Cristo, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estará en vosotros. Cuidado, hermanos, con los pecados. No os dejaré huérfanos. Y miren que nuevamente nos da una promesa: vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Juan 14, 25 al 26. Abajita. Ahí abajita. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, más claro no puede ser, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo fue posible que nosotros entendiéramos el Evangelio? Nosotros, cada uno peleaba con sus pecados. Es que éramos muy inteligentes. Que éramos muy... es que mucho fuimos a la universidad. No, todo lo contrario. Porque fuimos a la universidad a la que no entendíamos nada. ¿Sí? ¿Quién nos dio la sabiduría? El Señor. El Señor. ¿Cierto? Él es el que nos da la sabiduría. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, lo primero que hacemos es orar y pedirle al Señor que sea el Espíritu Santo el que nos permita entender su palabra, ¿cierto? Él es el que nos enseña todas las cosas. ¿Quién es el que cuando nosotros, el Señor nos llamó y nos puso de rodillas, quién fue el que comenzó a poner en nuestra mente toda esa cantidad de pecados que nosotros habíamos olvidado? Porque yo decía, pero yo no he matado a nadie, no he robado, no he violado. Pues si llega a ver Dios me perdonará, porque yo no he hecho nada. Pero cuando el Señor nos dio la conciencia del pecado y comenzamos a mirar por una de las cosas que hacíamos, no lloramos y no decíamos, no, yo no era malo, era perverso, yo era terrible. Cada uno no hemos hecho ese ejercicio. ¿Y quién nos dio todo ese recuerdo de los pecados? El Espíritu Santo. Juan 15, 26.
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El que nos da el testimonio, el que nos da la sabiduría, es el Espíritu Santo. No hay otro reemplazo de Dios en la tierra. Es el Espíritu Santo el que nos da la convicción de pecado. Miren la diferencia. Mientras el Espíritu Santo nos daba la convicción de pecado, nos acordaba de todas las cosas malas que habíamos hecho, el otro les dice: tranquilo, hijo mío, no se preocupe. Mientras el Espíritu Santo nos decía: mire, usted era perverso, malo, iba rumbo al infierno, el Señor lo rescató. El otro le dice: siga en su pecado. Juan 16, 7 al 11. Juan 16, 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Es el mayor pecado. El primer pecado es no creer en Dios. Ese es el primer pecado. El pecado del orgullo, de la vanagloria. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya ha sido juzgado el príncipe de este mundo. Hermanos, el Señor nos ha dejado en su reemplazo al Espíritu Santo, al que de verdad nos lleva el verdadero conocimiento, el que nos ha llevado a conocer al Cristo de los cielos, el que nos da convicción de pecado y el que nos lleva hacia la salvación. Padre Santo, te damos gracias, Dios Todopoderoso, Señor, por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, para que sea el Espíritu Santo, Señor, dándonos, Señor, sabiduría, Señor, dándonos valor, Señor, para que cuando tengamos que acudir, Señor, ante el enemigo, Señor, por causa tuya, Señor, nos dé valor y fuerza suficiente, Señor, para no negarte, Señor, para que como los mártires, Señor, no solo, Señor, no te neguemos, Señor, sino que le prediquemos, Señor, a Cristo crucificado, Señor, a quienes nos vayan a juzgar, Señor, para que, Señor, incluso en las cárceles, Señor, convirtamos, Señor, a nuestros carceleros, Señor, pero que primero, Señor, nos convirtamos, Señor, nosotros a ti, Padre. Danos, Señor, fe, aumentanos la fe, Señor, aumentanos, Señor, el amor por ti, Señor, enamóranos cada día más de ti, Señor, y danos, Señor, ese don del dominio propio, Padre Santo, para apartarnos del pecado. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.